Bienvenidos a esta entrega relacionada con el tema de psicología. Recordemos que en la anterior entrega hablamos del psicoanálisis de Sigmund Freud. En esta ocasión vamos a hablar de las teorías neopsicoanalíticas, así se les ha dado en llamar, y precisamente vamos a hablar de la teoría de Carl Gustav Jung, que se titula, o que él llamó psicología analítica. Comentemos de paso que hay otros autores que pertenecen a esta escuela de esta teoría neopsicoanalítica, tales como Karen Ortner, Henry Murray y Carl Gustav Jung, que es que vamos a hablar hoy, y Alfred Adler. En esta ocasión vamos a hablar de la teoría psicología analítica, teoría de la personalidad de Carl Gustav Jung. Vamos a ver una breve introducción acerca de este autor. Carl Gustav Jung nació en el año de 1875 y murió en el año de 1961. Nació en Suiza y bueno, fue discípulo de Sigmund Freud, quien en algún momento lo llamó como su heredero espiritual. Pues Sigmund Freud consideraba o deseaba que Carl Gustav Jung precediera, después de su muerte o después que se retirara, la Sociedad Internacional de Psicoanálisis. Carl Gustav Jung tenía sus propias aspiraciones, brillaba con luz propia y bueno, muy pronto escribió su propia teoría, que fue la que separó completamente a ambos amigos, a Sigmund Freud y a Carl Gustav Jung. Son tres las principales diferencias que existen entre el psicoanálisis y la teoría de la psicología analítica. La primera diferencia es el papel que desempeña la sexualidad. Para el psicoanálisis de Sigmund Freud, la sexualidad pues era importante en la conformación de la estructura de la personalidad, no así para Carl Gustav Jung, quien pues le dio un papel secundario a la sexualidad en la conformación de dicha estructura de la personalidad. El segundo punto que hacía diferentes o que no concordaran ambas teorías fue precisamente en la dirección de las fuerzas que influyen en la conformación de la personalidad. Para Sigmund Freud, el pasado juega un papel fundamental. Para él, los primeros 5 años de vida son fundamentales. Posteriores a esos 5 años de vida del ser humano, pues ya la personalidad pues queda establecida, hay pocos cambios. No así para Carl Jung, quien pues tanto el pasado como el futuro o las aspiraciones van moldeando la personalidad, van conformando la estructura de la personalidad del ser humano. El tercer punto de discordancia entre ambas teorías es el papel que juega el inconsciente. Para Carl Gustav Jung, el inconsciente juega un papel mucho más relevante que para Sigmund Freud. Profundiza mucho más en su estudio e incluso pues agrega otra dimensión al inconsciente y lo que dio en llamar el inconsciente colectivo, que se considera pues una de las aportaciones más originales de Carl Gustav Jung. Pues bien, vamos entonces a continuar con nuestra presentación una vez que hemos visto una breve introducción a esta importante teoría. Vamos a mencionar en un principio que para Jung la física fue fuente de inspiración. 3 conceptos fundamentales que toma de la física son el principio de los opuestos, el principio de la equivalencia y el principio de la entropía. Vamos a hablar a cada uno de ellos, no sin antes mencionar la libido. La libido, según Jung, es una forma más amplia y generalizada de energía psíquica. Las actividades psicológicas como percibir, pensar, sentir y desear se desempeñan en razón de la energía psíquica. Si recordamos, para Sigmund Freud, pues la libido se relacionaba única y exclusivamente con el sexo. Ya este autor, Jung, pues le da una connotación mucho más amplia esta energía, bueno, pues
influye en la forma de percibir, en el pensamiento, en el sentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el principio de los opuestos se refería Jung a la existencia de opuestos, a polaridades de la energía física en el universo. Tal por ejemplo, calor desde el punto de vista físico, calor frente a frío, altura frente a profundidad, creación frente a deterioro. Eso es en cuestiones desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista psíquico o filosófico, pues también todo deseo o todo sentimiento tiene su contrario. Por ejemplo, amor, odio, atracción, repulsión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso le llamó principio de los opuestos, y realmente su teoría está fuertemente impregnada de este concepto, de este principio en particular. El principio de la equivalencia. Jung mencionaba que pues, existe una redistribución constante de energía dentro de una personalidad. Cuando la energía consumida en ciertos estados o actividades se debilita o desaparece, es transferida a otra parte de la personalidad. Ejemplo, cuando a nosotros nos deja de importar una actividad, un pasatiempo o una persona, esa energía pues tendemos a canalizarla hacia otros aspectos de la vida cotidiana, hacia otras actividades, y debe de tener un valor similar, una motivación similar al previamente desprendido a esa actividad, a esa persona. En caso de que no sea igual de motivante, esa energía diferencial va directamente a nuestro inconsciente. Por eso que se le denomina el principio de la equivalencia. También hablaba del principio de entropía, que esto es la tendencia a lograr el equilibrio dentro de la personalidad. Lo ideal es que la energía psíquica esté distribuida en igual cantidad entre todas las estructuras de la personalidad. Es decir, Carl Gustav Jung hablaba de de cierta forma, una simetría, un orden dentro de pues, la energía, dentro de la personalidad de los seres humanos. También hablaba Carl Gustav Jung de los sistemas de la personalidad. En la teoría de Jung, la personalidad total o psique se compone de varios sistemas o estructuras que influyen unos en otros. Los principales son el yo, el inconsciente y el inconsciente colectivo. El yo es el centro de la conciencia, la parte de la psique donde se percibe, piensa, siente y recuerda. Esto significa, bueno, pues que este yo es la parte consciente, equivalente a lo que mencionaba Sigmund Freud en su teoría, es la parte consciente del ser humano. También hablaba de las actitudes, dos actitudes. Por un lado la extroversión y por otro lado la introversión. La percepción consciente del ambiente y nuestra reacción frente a él dependen en gran medida de dos actitudes mentales antagónicas. Por un lado está la extroversión, que para Jung es una actitud de la psique que se caracteriza por su orientación hacia el mundo exterior y hacia la gente. Y por otro lado, otra actitud que es la introversión, que es la actitud de la psique que se caracteriza por su orientación hacia los propios pensamientos y sentimientos. Es muy importante aquí mencionar y que nos quede muy claro las dos actitudes, son temas fundamentales de esta teoría. Las dos actitudes, extroversión e introversión, y por otro lado las cuatro funciones psicológicas. Para Carl Gustav Jung, esto se refiere a las formas diferentes y antagónicas de percibir o de captar el mundo real
externo y nuestro mundo subjetivo interno. Jung postuló 4 funciones de la psique: percibir e intuir, y pensar y sentir. La percepción y la intuición están en el mismo grupo por ser funciones que no son racionales, es decir, no emplean los procesos de la razón, aceptan las experiencias sin evaluarlas. Por lo contrario, el segundo de funciones antagónicas es el pensamiento y el sentimiento. Ambas son funciones racionales que implican hacer juicios sobre nuestras experiencias y evaluarlas. Estas 4 funciones psicológicas y las 2 actitudes que vimos anteriormente, posteriormente fueron retomadas y al retomarlas hicieron un inventario, pues un cuestionario, un tipo test psicológico que se le llama el inventario tipológico de Myers y Briggs. Vamos a verlo enseguida. Estas tipologías psicológicas, según Jung, se han aplicado con éxito en la selección de personal y en la orientación vocacional al momento de seleccionar las carreras profesionales. Entonces es muy importante que para ti, estudiante, pues tomes en cuenta, si estás en un momento de elegir qué carrera profesional estudiar, en qué especializarte. Este tema en particular te puede ayudar, te puede dar luz para que tomes mejores decisiones. Bueno, vamos a analizar tipos psicológicos. Jung propuso 8 tipos psicológicos basados en la interacción de 2 actitudes y de las 4 funciones, las que vimos anteriormente. Por un lado está el reflexivo extrovertido. Describiendo al reflexivo extrovertido, estas personas suelen ser lógicas, objetivas y dogmáticas. Suelen reprimir sus sentimientos y emociones. Son objetivos en todos los aspectos de la vida, dogmáticos, como mencionaba, en sus ideas y opiniones. Son percibidas como rígidos y fríos. Suelen ser buenos científicos, ¿sí? Muy importante aquí, suelen ser buenos científicos porque se concentran en conocer el mundo externo y en emplear reglas lógicas para comprenderlo y describirlo. El siguiente tipo psicológico es el sentimental extrovertido. Es sociable, amante de los placeres y adaptable. Es emotivo en extremo, son muy sensibles a las opiniones y expectativas de la gente. Este tipo de persona suele ser eficiente en carreras tales o en empleos tales como en recursos humanos, en relaciones públicas, en mercadotecnia, etcétera, etcétera. El siguiente, el perceptivo extrovertido, suele ser sociable, amante de los placeres y adaptable. Este es el perceptivo extrovertido. Por lo general muestran una enorme orientación al mundo real y se adaptan fácilmente a distintas clases de personas y a situaciones cambiantes. Este tipo de personas puede tener éxito en carreras tales como psicología. El siguiente, el 4, el tipo intuitivo extrovertido, es creativo, capaz de motivar a otros y de aprovechar las oportunidades. Generalmente triunfa en los negocios y en la política gracias a su excelente capacidad para aprovechar oportunidades. Son capaces de inspirar a otros para que cumplan metas, tomen decisiones con base en presentimientos más que en reflexión. Pese a ello, casi siempre aciertan. También suelen tener éxito en puestos de liderazgo, tales como direcciones generales de empresas.
El siguiente tipo reflexivo extrovertido está más interesado en las ideas que en las personas. Suele no llevarse bien con las demás personas y le resulta difícil comunicar sus ideas. Se centra en los pensamientos más que en los sentimientos y tienen poco sentido práctico. La gente los considera demasiado obstinados, retraídos, incluso arrogantes y desconsiderados. Estas personas suelen tener éxito en profesiones tales como en matemáticas, ¿no? Matemáticas, en física, por ejemplo. El siguiente tipo es el sentimental introvertido. Suelen ser reservados, poco expresivos, pero capaz de experimentar emociones profundas. Por lo general reprime el pensamiento racional. Estas personas experimentan emociones intensas, pero no las manifiestan. Parecen misteriosas e inaccesibles y suelen ser tranquilas, modestas, a veces infantiles. Estas personas suelen destacar como escritores o como poetas. El siguiente tipo es el perceptivo introvertido. Suelen ser indiferentes en apariencia, se expresan en actividades estéticas. Parece ser pasivo, sereno y alejado del mundo diario o cotidiano. Estas personas por lo general observan divertidas y con benevolencia casi todas las actividades humanas. Están dotadas de gran sensibilidad y estética. Suelen destacar en profesiones tales como pintores, escultores, arquitectos, artistas en general, ¿no? Y el último, el intuitivo introvertido, suelen tener interés por el inconsciente más que por la realidad cotidiana. Se centran este tipo de personas tanto en la intuición, que tienen poco contacto con la realidad. Estas personas son visionarias y soñadoras. No les interesa los asuntos prácticos, consideradas excéntricas y a veces raras. Tienen dificultad para lidiar con la vida diaria y para hacer planes futuros. Estas personas suelen tener éxito en profesiones tales como filosofía. Entonces, bueno, pues esta tipología, tipos psicológicos, de acuerdo a Jung, conformaron lo que se conoce como el inventario tipológico de Myers y Briggs. Y bueno, pues este es un cuestionario que evalúa cómo las personas perciben el entorno y toman decisiones, y se basa en la propuesta de tipos psicológicos de Jung, o sea, en esto que estamos analizando en este momento. De acuerdo a este inventario tipológico de Myers y Briggs, los introvertidos suelen tener interés en profesiones que no requieren interacciones personales, tales como trabajadores técnicos, científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los extrovertidos suelen tener intereses tales como en las áreas de ventas y en las relaciones públicas. Pues entonces, esto no olvides, no pierdas de vista los tipos psicológicos que, bueno, pues te pueden ayudar a elegir tu profesión y reducir el margen de error. Bueno, seguimos avanzando. El siguiente concepto de Carl Jung es el inconsciente personal. El inconsciente personal del sistema de Jung se parece al concepto freudiano del preconsciente. Se trata de un depósito de material que fue consciente pero que ha sido olvidado o reprimido porque era trivial o perturbador. Como una analogía, Jung mencionaba que esto es como un archivero físico en el cual se van almacenando hablando del archivero físico, diferentes documentos con diferentes temas. Así en nuestro inconsciente personal, en nuestra psique se va conformando una serie de recuerdos,
de temas que cuando los necesitamos, vamos, lo tomamos, posteriormente pasamos a otra actividad, vamos y guardamos el archivo. Así el inconsciente. Si ahorita estamos escuchando un video, estamos leyendo un libro, podemos dejar de leer un momento y centrar nuestra atención en la canción que estamos escuchando de fondo o en otro factor externo de nuestra conciencia. Entonces, bueno, pues ese es el inconsciente personal de acuerdo a esta teoría. También Carl Jung nos habló de los complejos. Conforme vamos almacenando más y más experiencias en nuestro inconsciente personal, empezamos a agruparlas en lo que Jung llamó complejos. El complejo es un núcleo o patrón de emociones, recuerdos, percepciones y deseos organizados en torno a un tema común. Por ejemplo, si tenemos algún complejo de superioridad, por ejemplo, pues vamos a crear en nuestro consciente temas tales como pues manejar un vehículo que corra a alta velocidad, participar en un puesto de elección popular, y todo va a girar en razón de ese complejo, de ese concepto de superioridad que tenemos almacenado, ¿verdad? en nuestro inconsciente individual. También Jung habló del tema del inconsciente colectivo, que de hecho se dice que es uno de los temas más originales de este científico, de este autor. Y bueno, pues el aspecto, como lo menciona aquí, el aspecto más original y controvertido del sistema de Jung es el inconsciente colectivo, o el nivel más profundo y menos accesible de la psique. Jung pensaba que tal como acumulamos y guardamos todas nuestras experiencias en el inconsciente personal, el género humano como especie también almacena las experiencias de la especie humana y la prehumana en el inconsciente colectivo. Este legado va pasando de generación en generación. Esto significa que desde el momento de nacer somos dotados de una predisposición, por ejemplo, de amor a la madre, de temer a las serpientes, de temer a un ser maligno, de creer en un Dios. Esto es parte del inconsciente colectivo que se van remarcando generación tras generación y van pasando de una a otra. Ese es el inconsciente colectivo de acuerdo a Jung. También Jung nos habló de los arquetipos y no se refirió a ellos como experiencias añejas contenidas en el inconsciente colectivo. Se manifiestan en los temas o patrones recurrentes que Jung llamó arquetipos. El número de esas experiencias universales es tan vasto como el número de experiencias humanas comunes, dado que se repiten en la vida de sucesivas generaciones. Los arquetipos han quedado grabados en nuestra psique y se expresan en nuestros sueños o fantasías. Para Jung, algunos de estos arquetipos centrales son la persona, el ánima y el animus, la sombra y el sí mismo. Hablando de la persona desde el punto de vista de Jung, o sea, como arquetipo, es el rostro o papel público que un individuo presenta a los demás como una careta. El rostro público que usamos para presentarnos como alguien que no somos en realidad. Eso es la persona, y Carl Gustav Jung mencionaba que es necesario puesto que jugamos una gran cantidad de roles dentro de una sociedad, como empleados, como padres, como maestros, etcétera, etcétera. Entonces, en cada una de esos escenarios, pues presentamos una careta, un rostro, que suele suceder que el yo puede identificarse más con la persona, con esa careta, que con el yo real. En esas situaciones, bueno, pues se presenta un desequilibrio emocional, psicológico, no hay una concordancia entre lo que realmente soy con el yo. Y bueno, y también habló del ánima y del animus. Mencionaba Jung que el ser humano es bisexual en esencia. Mencionaba que en el ámbito biológico hombres y mujeres segregan hormonas
correspondientes a su sexo y también hormonas del sexo contrario. Y en el ámbito psicológico, un sexo manifiesta características, temperamentos y actividades del otro, porque pues llevan siglos conviviendo y bueno, esa relación, por decirlo así, de pareja conlleva a que exista una expresión de ambos tipos en cada uno de ellos. La pareja, por ejemplo, la psique de la mujer incluye aspectos masculinos, eso es lo que se conoce como el arquetipo del animus, y la psique del hombre contiene aspectos femeninos, que es lo que se conoce como el arquetipo del ánima. También Jung hablaba de la sombra, como es el lado oscuro de la personalidad, el arquetipo que contiene los instintos primitivos. En la vida real y práctica se puede manifestar, por ejemplo, en una pareja que vive feliz, que lo tiene todo para triunfar, que tiene hijos adorables en la escuela, que tiene un buen empleo y de buenas a primeras renuncia al empleo, se divorcia. Entonces, ¿por qué suceden estas situaciones que llegan a suceder en la vida real? Bueno, Jung mencionaba que esto es debido a la sombra. Y también hablaba del arquetipo del sí mismo. Y para Jung, el arquetipo del sí mismo representa la unidad, representa la integración y la armonía de la personalidad entera. El desarrollo de la personalidad. Jung propuso que lo que queremos llegar a ser, es decir, el futuro, y también lo que hemos sido, es decir, el pasado, determina nuestra personalidad. Jung adoptó una perspectiva más larga de la personalidad que Freud, quien se concentró en los primeros años de vida y consideraba que después de los 5 años se registraba muy poco desarrollo. Entonces dice que la teoría psicoanalítica, bueno, pues es muy gris, ¿no? Muy oscura en cierta forma, pintan un panorama pues, demasiado solemne, ¿no? Para la personalidad humana. Lo que fuiste en los primeros 5 años de vida, cómo fuiste tratado por tu familia, tus padres, el entorno, es lo que determina cómo va a ser tu personalidad de adulto. Jung no postuló una secuencia de etapas de crecimiento con tanto detalle como Freud, pero se refirió a periodos específicos durante el proceso global. Para Jung, bueno, pues él nada más dividía en estas etapas el desarrollo. Por un lado, la niñez, el desarrollo del yo empieza cuando el niño distingue entre el sí mismo y los otros, cuando tiene conciencia de que los otros son personas separadas del sí mismo. ¿Sí? De la pubertad a la adultez temprana. Los adolescentes se deben adaptar a las exigencias crecientes de la realidad. Se centran en el exterior, la educación, la carrera y la familia, y predomina la conciencia. Y finalmente la edad madura, periodo de transición en que en el centro de la personalidad se desplaza del exterior al interior con el propósito de equilibrar el inconsciente con la conciencia. En otras palabras simples y llanas, cuando somos niños en la pubertad, pues estamos enfocados hacia afuera, hacia el triunfo, hacia la carrera. Llegamos a los 40 años y a los 40 años, según Jung, ya hemos logrado, ya la emoción ha pasado, ya hemos logrado nuestras aspiraciones y ahora tendemos más a ver hacia adentro, más a conocernos a nosotros mismos. Y para Jung, más que los primeros 5 años de vida, a los 40 años, ya en la etapa madura, a los 40 años aproximadamente, es donde se conforma la personalidad del ser humano. Se vean, bueno, pues realmente es muy interesante esta teoría y pues hay una gran diferencia con el psicoanálisis de Carl Gustav Jung. Pues bien, pues hemos llegado al final de esta presentación. Ojalá y les sea de utilidad. Y bueno, les recuerdo que la próxima entrega también será relacionada con
la psicología, para posteriormente pasar al tema de negocios y posteriormente retomaremos los temas de economía. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.